Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús. Hoy voy a hablar de la agresividad brevemente. La agresividad es un valor patriarcal. La agresividad es un valor patriarcal. Ese es el título de este vídeo. Bueno, ya he dicho en alguna ocasión que el patriarcado no tiene nada de negativo. Ese es esencialmente. Lo negativo es que eso es como las piernas, ¿no? La pierna derecha y la izquierda no se confrontan. No se confrontan, actúan armónicamente y por eso pues vamos caminando, por eso bailamos, por eso avanzamos, por eso nos movemos, etcétera, etcétera. Las manos pues igual, los dos labios, las dos orejas, los dos ojos. Eso es la dualidad actuando en unidad, ¿no? Pues el patriarcado y el matriarcado, lo patriarcal que viene de padre, gobierno de lo paternal, de lo paterno, y lo matriarcal que viene de madre, gobierno de lo materno, de lo matriarcal. Ambos son valores que cumplen un propósito, que cumplen una función. El problema que ha acontecido durante muchos miles de años es que lo matriarcal ha sido subliminado, supeditado. Y esto en el interior de un varón supone que lo femenino, por llamarlo así, o el yin, que es lo que llamarían en taoísmo, si no me equivoco, y en otras culturas, en otras religiones, en otras filosofías, pues utilizarían otra etiqueta. Me refiero que el utilizar la palabra femenino pudiera sustituirse por cualquier otra expresión. Como os comentaba, toda esa energía femenina está en todos y en todas. Por lo tanto, al subliminarla, al supeditarla, al subyugarla, al obturarla, pues queda todo lo paterno, todo lo patriarcal, la energía masculina queda divorciada, queda mutilada, porque no tiene sentido lo femenino y lo masculino divorciado lo uno de lo otro. Esto es lo uno a lo que os decía en el evangelio, en el ministerio evangelizador cristiano del matrimonio, en donde os explicaba que ese matrimonio, ese auténtico ministerio evangelizador cristiano del matrimonio, que ha sido usurpado por el ministerio del celibato. Eso está ahora muy de moda porque desgraciadamente el Papa ha cerrado las puertas, y yo me alegro de lo que haya hecho, de que lo haya hecho, porque así define la realidad machista, patriarcal, en el peor de los sentidos, que promueve, que defiende, que ampara y que mantiene la Iglesia Católica. Entonces me alegro de que el Papa diga que no, que el celibato es obligatorio para todos, ¿no? A pesar de que ya tenemos aquí en España cientos de curas adoptando a niños. Una cosa increíble, ¿no? Una contradicción. O sea, se pueden adoptar a niños, pero no pueden tener una relación con una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es un ser inferior y por eso ensucia a los puros santos e iluminados sacerdotes, los ensucia con la bajeza de lo femenino. Esa es la idea que nos transmite desgraciadamente este Papa, al cual yo considero un gran líder, pero desgraciadamente pues se debe a los dogmas, las doctrinas, a todo aquello que causa guerra, que crea hogueras, que crea torturas, que crea persecución, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy al tema de este vídeo. La agresividad es un valor patriarcal. Y esto lo digo porque desgraciadamente hay muchas personas y a veces muchos hombres que quieren que las mujeres sean agresivas. Esto tiene algo de positivo, ¿no? Porque efectivamente el ser agresivo tiene un valor positivo de por sí. Pero no, entonces no le llamaríamos agresividad. Entonces le llamaríamos decisión, le llamaríamos autovaloración, le llamaríamos determinación, convencimiento, certidumbre, fe, como quieras. No lo llamaríamos agresividad. Agresividad es atentar contra nuestros semejantes, ser agresivos. La agresividad tiene que ver con el que maltrata, tiene que ver la agresividad. Por lo tanto, defender la agresividad para las mujeres o para los hombres es no reconocer el valor de la mansedumbre. De los mansos es el reino de los cielos, nos dice Jesús. ¿Y por qué no reconocen, estos que defienden la agresividad, por qué no reconocen el valor de la mansedumbre? Porque lo relacionan con la sumisión, con el sometimiento, con la concesión a los que maltratan, a los que imponen. Y no es así. La mansedumbre es la que Jesús evidencia, por ejemplo, en su vida. De esto os hablo en los vídeos que hice sobre el Sermón de la Montaña.
ahí Jesús nos explica cuál es verdaderamente su filosofía, que es la religión del amor. Entonces Él nos dice cómo la mansedumbre de los mansos es el reino de los cielos que está en nosotros está el reino de Dios. Por lo tanto, cultivando esa mansedumbre, accedemos al reino de los cielos. Y muchas veces, como os comentaba, hay malentendidos porque relacionamos mansedumbre con sumisión, con sometimiento, con concesión a aquellos que maltratan, a aquellos que son movidos por esa mentalidad de carencia, de codicia, ese querer empoderarse en base a humillar, ridiculizar, atacar, menoscabar a nuestros semejantes. Y ante ellos la respuesta más razonable y correcta es la mansedumbre que nos permite comprender qué está aconteciendo en las mentes de aquellos que atacan, y de ahí podemos dar una respuesta que puede incluso determinar a que se dé el milagro de que estas personas transformen su conducta. Y eso será un gran aporte, porque os voy a decir una cosa: a veces los malos, los que llamamos malos, son personas de un gran valor, son personas extremadamente inteligentes, tienen grandes valores, tienen grandes virtudes, pero desgraciadamente cuando se arraiga la idea de culpa que determina una mentalidad de carencia, incluso para estas personas no les acontece otra cosa que distorsionar todo ese potencial positivo, y ya están en la necesidad, en la inercia de querer compensar todo aquello que niegan en sí mismos. Ya os explicaba en el vídeo "Nos gobiernan los débiles", que luego continuaba en otro vídeo que ya titulé "Moral de esclavos y moral de amos". Ya os explicaba en estos vídeos cómo vivimos en sociedades donde la debilidad ha sido convertida en un dios, y donde los que son fuertes, aunque esencialmente lo seamos todos, pero unos lo manifiestan de manera más palpable, los que interpretan el rol de fuertes quieren disfrazarse de los más débiles, quieren estar siempre enfermos, quieren presentarse como víctimas de todo y de todos y de todas. Y entonces, si los mejores, entre comillas, mejores somos todos, pero aquellos que más necesitamos para que cumplan su función de compartir toda esa fortaleza en ellos, aquellos que necesitamos para ellos, se disfrazan de frágiles, de vulnerables, de víctimas permanentes, pues entonces estamos privando al colectivo, que en este caso es toda la humanidad, nos estamos privando de un aporte milagroso. Y esto lo explicaba en el vídeo "Moral de esclavos y moral de amos". Entonces, bueno, el propósito de este vídeo era sobre todo rescatar lo que nos dicen figuras, por ejemplo, como Gandhi, ¿no? Que Gandhi también, o León Tolstoy, que en cierto sentido es su maestro. Estas personas nos invitan a cultivar esa mansedumbre, que está en relación con el mandamiento que nos da Jesús de no responder al mal con la violencia. Y ellos, en muchos textos interesantes, como el libro "El reino de Dios está en vosotros", de Tolstoy, ellos manifiestan en este texto cómo verdaderamente la mayor fortaleza es la mansedumbre, cómo la respuesta agresiva, el ataque, donde hay ataque siempre hay culpa, donde hay ataque siempre hay mentalidad de carencia, de escasez. Entonces esto es importante que lo comprendamos. Cuando estamos tomados por esa mentalidad resulta complicado, difícil que lo reconozcamos, porque ya estamos sometidos a esa mentalidad. Entonces es como querer ver un cuadro cuando estás pegado al cuadro, no ves nada, necesitas distanciamiento. Por eso la distancia te da perspectiva, la perspectiva que te permite valorar una gran obra de arte. Si te pegas al cuadro de las meninas, no ves nada. Pues eso nos pasa a nosotros, estamos con la mirada pegada a nuestra pequeña realidad y por lo tanto no podemos comprenderla. Necesitamos distanciarnos para poder valorarla. Entonces, como os comentaba, la agresividad no debe de promoverse. Lo que debemos promover es la mansedumbre, la comprensión de qué acontece en aquellos que en un momento dado puede atacar en las mentes y en los corazones de esa persona. Eso es lo que nos da un plus, y eso está en relación con ese distanciamiento del cual os hablaba anteriormente. Y como os comentaba también al principio, esto no implica que debamos de dejar de valorar lo positivo que podemos encontrar
en esa invitación a ser agresivos, ¿no? Tenemos que ser guerreros, las guerreras españolas, las guerreras feministas, todas esas ideas que en el fondo es una especie de menosprecio hacia muchísimas personas, muchas de ellas mujeres, que no dan ese perfil de agresividad, pues son personas mansas, son personas que se mueven por la certidumbre, son personas alegres, positivas, entusiastas. Porque las personas que son así tienen que ser agresivas y reactivas? Sería un menoscabo para ellos, sería un retraso para ellos, que ya viven en esa paz, en esa... Lo que tenemos que hacer, los que en cierto sentido aún no somos así, es aprender de ellos, no querer que ellos cambien, ellos o ellas. Entonces, como os comentaba, efectivamente en la agresividad hay algo positivo, y es en el uso de esta palabra, que no es realmente agresividad a lo que se refiere cuando hablamos de algo positivo. Hay algo que es el tener decisión, determinación. Hay a veces que tenemos que ir por un objetivo específico, y entonces somos agresivos, pero no porque seamos violentos. En este sentido, agresividad viene a significar decisión, determinación incondicional. Ese es mi objetivo, esto es lo que tengo que hacer ahora, aquí voy ahora estoy centrado aquí. La visión integradora, abstracta, eso es muy importante, pero en determinados momentos lo que cuenta, lo que pesa, lo que vale es la visión precisa hacia un objetivo. Entonces somos agresivos, es decir, somos determinantes. Ese es el valor positivo de aquellos que a veces etiquetamos equivocadamente de agresividad. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro mi punto de vista. La agresividad es un valor patriarcal, en el peor sentido de la palabra patriarcal. Ya os explicaba al principio cuál es el verdadero y el buen sentido de esta palabra. Y la mansedumbre realmente es un valor bastante matriarcal, lo podríamos decir así, ¿no? La mayoría de las madres son mansas con su familia, ¿no? Cuando son maternales, cuando son matriarcales, manifiestan mansedumbre generalmente, aunque puedan manifestar también esa agresividad, esa determinación en los momentos puntuales en los que sea preciso, ¿no? Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.